Ya, continuamos con los ejercicios de esta guía y ahora vamos por el ejercicio número 6. Dice, un árbitro tira una moneda hacia arriba con una velocidad inicial de 4 metros partido por segundo. Nos piden calcular la altura que alcanza la moneda. Y para el desarrollo de este ejercicio vamos a ocupar la fórmula, es la misma fórmula de aceleración, pero ahora es con gravedad. Así que va a ser velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, menos, ¿por qué es menos? Porque la gravedad va tirando hacia abajo y nosotros tiramos la moneda hacia arriba, ¿ya? Como la gravedad tira hacia abajo, en el eje Y hacia abajo es negativo, que sería 2 por la gravedad por la altura, ¿ya? Por la gravedad por altura. Entonces, la velocidad final en este caso va a ser 0 porque cuando la moneda llega a lo más alto se detiene, así que va a ser 0. Va a ser igual a la velocidad inicial que es 4,9, así que sería 4,9 al cuadrado menos 2 por la gravedad es 9,8 y también está en metros partido por segundo al cuadrado, así que tenemos las mismas unidades. Siempre deben fijarse que las unidades siempre están en los mismos indicadores, así que sería por 9,8 por su altura. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ahora este está negativo, lo voy a pasar por el otro lado para que quede positivo. Así que va a ser 2 por 9,8, 2 por 9,8, eso me da 19,6, así que va a ser 19,6, este es un 9, h, es igual a 4,9 al cuadrado, 4,9 al cuadrado, eso me da 24,01, 24,01. Por ende, h va a ser 24,01 dividido en 19,6, dividido en 19,6. Y eso me va a dar 1,23 metros. 1,23 metros. O sea, la moneda desde que la arrojó llegó a 1,23 metros y descendió. ¿Ok? Así que ya tenemos la altura, que es 1,23 metros. Si conocen cadetes del primer año que están recién entrando a la escuela, convérseles de este canal porque también estoy subiendo material de álgebra y para el segundo semestre subiría material de cálculo. De esa manera puedo ayudar a los cadetes nuevos. Cuento con su apoyo para que el canal se pueda masificar más. Si tienen amigos en otras escuelas matrices y que necesitan apoyo, también hablen del canal. Gustosamente les compartiré mis conocimientos. Vamos por la letra B. La letra B nos dice cuánto demora el viaje de subida. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a decir? Vamos a decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Ok? Si se fijan, son las mismas fórmulas que teníamos con aceleración y movimiento rectilíneo uniforme, solo que aquí, como están en caída libre, por así decirlo, en vez de aceleración tenemos gravedad. Entonces, la velocidad final es 0. Es igual a la velocidad inicial que sabemos que es 4,9 menos 9,8 por el tiempo. Por ende, vamos a poner 9,8. T es igual a 4,9. El tiempo va a ser igual a 4,9 dividido en 9,8. 4,9 dividido en 9,8. Y eso me da 0,5 segundos. O sea, el tiempo de subida es 0,5 segundos. 0,5 segundos. Luego me dicen, ¿cuánto demora el tiempo de bajada? Cuando nosotros lanzamos un proyectil hacia arriba que solamente es afectado por la gravedad, aunque tenga una velocidad inicial, el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Por ende, también va a ser 0,5 segundos. 0,5 segundos. Como le dije, el tiempo que demoró el proyectil en llegar arriba, aquí hasta aquí demoró 0,5 y después demoró en bajar 0,5 también. Y ahora la velocidad de salida va a ser igual a la velocidad de llegada. Estas dos velocidades son iguales y la velocidad aquí arriba es 0. Después dice, ¿cuál es la velocidad de la pelota cuando llega a la mano? Asumo que se equivocaron aquí en la redacción y es moneda. Si la moneda la arrojaron a 4,9 metros por segundo, la velocidad de salida va a ser exactamente la misma velocidad de llegada, así que no hay que hacer ningún cálculo y podemos colocar 4,9 metros partido por segundos, ya que la velocidad de salida va a ser igual a la velocidad de llegada. Vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 7 dice, un caballista se impulsa verticalmente hacia arriba con velocidad de
1,8 metros partido por segundo. Desde una plataforma de 3 metros de altura sobre el agua. Ya, está a 3 metros de altura la plataforma sobre el agua y la velocidad inicial es de 1,8 metros partido por segundo. Dice, encontrar la velocidad del clavadista en el momento de entrar al agua. Entonces aquí vamos a jugar la fórmula de velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura. ¿Ya? Entonces, la velocidad final es lo que nos están pidiendo. Así que va a ser velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial. La velocidad inicial es 1,8. 1,8 al cuadrado. Más 2 por la gravedad. Recuerden que la gravedad hay que notar la negativa. Menos 9,8. ¿Ya? Por la altura. Y la altura hasta 3 metros. Pero fíjense un detalle. El clavadista parte aquí, salta y baja y el agua está 3 metros más abajo. Así que esos 3 metros van a ser negativos. Menos 3 metros. ¿Ok? Ya que partió ahí, desde este punto donde se igualó la tabla hacia abajo, tenemos que contar 3 metros, pero son negativos. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. Es lo mismo que con la tortuguita. Velocidad al cuadrado es igual a 1,8 al cuadrado. 1,8 al cuadrado, eso me da 3,24. 3,24. Aquí menos por menos da más y más por más da más, así que sería más. 2 por 9,8 por 3. Eso me da 58,8. 58,8. Ahora extraemos raíz a ambos lados. Por donde me queda que la velocidad es igual a... Y esto hay que meterlo en raíz. Sería 58,8 más 3,24. Y la raíz de eso me va a dar 7,88 metros partido por segundo. 7,88 metros partido por segundo. Esa es la velocidad con la que el clavadista entra al agua. ¿Ok? Así que sería 7,88. Vamos por la letra B. En la letra B nos dicen determine la altura máxima alcanzada por el clavadista sobre el agua. Y aquí vamos a ocupar la misma fórmula. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2GH. ¿Ok? La velocidad final, en este minuto, como nos están pidiendo el minuto en que el clavadista llegó aquí arriba, la velocidad final va a ser 0. Igual a la velocidad inicial, que es 1,8 al cuadrado más este 9,8 negativo, así que va a ser 2 por menos 9,8 h. Y h es nuestra incógnita. Entonces, va a ser 2 por 9,8, eso me da 19,6 negativo, así que lo vamos a pasar a la izquierda para que quede positivo, así que va a ser 19,6 h es igual a 1,8 al cuadrado. 1,8 al cuadrado, eso me da 3,24. 3,24. Y ahora este 19,6 lo vamos a pasar dividiendo. Dividido en 19,6, eso me da una altura de 0,165 metros. ¿Esa es la altura máxima alcanzada por el clavadista sobre el agua? No, esa es la altura máxima alcanzada por el clavadista sobre el trampolín. Ahora hay que agregarle los 3 metros que tiene sobre el agua. ¿Ya? Los 3 metros que tiene sobre el agua. Así que a este tenemos que sumarle 3 metros. Por ende, la altura total va a ser igual a 3,165 metros. Y esa es la altura del clavadista sobre el agua. ¿Ok? Vamos por el siguiente, la letra C. Ya, calcular el tiempo total que el clavadista está en el aire. Para calcular el tiempo total que estuvo el clavadista en el aire, primero vamos a calcular el tiempo de subida. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo de subida? El tiempo de subida lo vamos a calcular con la misma fórmula. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces, la velocidad final en subida es 0 y el tiempo inicial, la velocidad inicial es 1,8 menos 9,8 t. Por ende, esto me va a quedar 9,8 t es igual a 1,8.
Por ende, el tiempo de subida va a ser igual a 1.8 dividido en 9.8. Eso me va a dar 0,18 segundos. 0,18 segundos. Ahora vamos a calcular el tiempo de bajada. Entonces vamos a tener que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. Entonces, la velocidad final la calculamos, que es 7,88. 7,88. Es igual a la velocidad inicial. Como partimos desde arriba hacia abajo ahora, la velocidad inicial es 0 menos 9,8 t. Por ende, entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar este 9,8 dividiendo. Por ende, el tiempo me va a quedar igual a 7.88 dividido en 9.8. Me va a quedar menos 0,8 segundos. Ahora, ¿por qué es negativo? Porque este es un tiempo que va hacia abajo. Y hacia abajo ya saben que es negativo. Por ende, esto lo vamos a poner en valor absoluto. Así que el tiempo es igual en bajada. El tiempo de bajada va a ser igual a 0,8 segundos. Ahora, el tiempo total va a ser el tiempo de subida, que es 0,18 más el tiempo de bajada, que es 0,8. Por ende, el tiempo total en que el clavadista permanece en el aire va a ser 0,98 segundos. Ya ahí tenemos listo el ejercicio 7. Vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 8 dice: una tarjeta puede ser utilizada para medir el tiempo de reacción de una persona. Para ello se toma la tarjeta desde el extremo inferior, como aparece ahí en la huellita, como muestra la figura H0 igual 0 metros. Y se abre y cierra los dedos, luego se mide a caída de la tarjeta en H1, H2, H3, etc. Encuentre las líneas H1, H2, H3 que corresponden a un tiempo de reacción. El tiempo 1, 1 milisegundo, o 10 elevado a menos 3 segundos. Tiempo 2, 2 milisegundos, o 2 por 10 elevado a menos 3. Y el tiempo 3 es 3 milisegundos, o 3 por 10 elevado a menos 3 segundos. ¿Ya? Entonces, hay una fórmula de caída libre que va a decir que la altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces el tiempo de reacción de la primera va a ser H1. Va a ser igual a 1/2 por 9,8 por el tiempo. Y el tiempo es 10 elevado a menos 3 por 10 elevado a menos 3. Y el tiempo, no olvidar que está elevado al cuadrado. ¿Ya? Entonces H1 va a ser 10 elevado a menos 3 y eso elevado a 2 es lo mismo que decir que 10 elevado a menos 6. Así que sería 10 elevado a menos 6 por 9.8 dividido en 2. Y eso me da 4,9 por 10 elevado a menos 6. 4,9 por 10 elevado a menos 6. Y recuerden que la distancia está en metros. Así que sería metros. ¿Ya? Ahora vamos a calcular H2. Va a ser 1/2 por 9,8 por... Y en H2 estamos en 2 por 10 elevado a menos 3. Así que sería 2 por 10 elevado a menos 3. Y esto está elevado a 2. Por ende, esto me va a quedar que H2 va a ser igual a 9,8 partido en 2 por 2 elevado a 2 es 4 por 10 elevado a menos 6. Ya hago esa salvedad para que no vaya solamente elevar a 2 el 10. Así que sería 4 exponente menos 6 por 9.8 dividido en 2. Y eso me va a dar 1,96 por 10 elevado a menos 5. O sea, H2 es igual a 1,96 por 10 elevado a menos 5 metros. ¿Ok? Y vamos por el H3. Y H3 va a ser lo mismo. 1/2 por 9,8 por... Y el tiempo va a ser 3 por 10 elevado a menos 3. Y esto va a estar elevado a 2. ¿Ya? Por ende, H3
va a ser igual a 9,8 partido en 2 por 3 por 3, 9. 9 por 10 elevado a menos 6. Por ende, aquí yo que voy a colocar, 9 exponente menos 6 por 9,8 dividido en 2. Y eso me va a dar 4,41, o sea, H3 va a ser igual a 4,41 por 10 elevado a menos 5. Y ahí tenemos los cálculos de H1, H2, H3. Ahora, considerar que cada vez que la persona apretó los dedos y los soltó, la velocidad de caída partió de cero, porque si hubiera una velocidad inicial, esa fórmula hay que agregarle velocidad inicial por tiempo. Vamos por el siguiente ejercicio. Ejercicio número 9 dice, lanzamiento de un misil. Un misil es lanzado verticalmente desde el reposo con una aceleración de 5 metros partido por segundo al cuadrado. Después de 10 segundos, su sistema de propulsión se apaga y continúa moviéndose hacia arriba bajo la influencia de la gravedad. Y nos dicen, calcular la velocidad del misil en el momento en que se apaga el sistema de propulsión. Ahí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad final es lo que nos están pidiendo. La velocidad inicial, como parte del reposo es 0, va a ser igual a... La aceleración nos dijeron que era 50 metros partido por segundo al cuadrado. Partido por segundo al cuadrado. Por 10 segundos. Estuvo 10 segundos en movimiento. Así que este se va con este. Por ende, la velocidad va a ser igual a 500 metros partido por segundo en el minuto que se apaga el sistema de propulsión. Así que este va a ser 500 metros partido por segundo. Vamos por la letra B. Dice determinar la altura máxima alcanzada por el misil. Entonces, como recién les dije, la altura va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por ende, la velocidad inicial es 0, así que este compadre se va para la casa, ¿ya? Por ende, la altura va a ser igual a 1/2 por la aceleración. Y la aceleración era 50 metros partido por segundo. 50 por el tiempo, por los 10 segundos de la propulsión. Por ende, esto va a hacer que la altura durante la propulsión va a ser igual a 50, este es 10 al cuadrado por si acaso. Va a ser 50 por 100 dividido en 2, eso van a ser 2.500 metros. 2.500 metros, ¿ya? Ahora hay que calcular qué altura alcanzó después de que se apagó la propulsión. Y para eso vamos a ocupar que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 gravedad por la altura. La velocidad final es 0 porque recuerden que el proyectil parte, llega a un punto y ahí es 0 la velocidad y empieza a caer. Así que va a ser 0, va a ser igual a la velocidad inicial. Cuando se apagó la propulsión quedó en 500, así que va a ser 500 al cuadrado menos 2 por 9,8 h. Este 2 por 9,8 h lo vamos a pasar para acá, para el otro lado. Así que va a ser 9,8 por 2, eso me va a dar 19,6. 19,6 h es igual a 500 al cuadrado. 500 al cuadrado, que eso es 250.000. 250.000. H es igual a, este 250.000 lo vamos a dividir en 19,6, dividido en 19,6. O sea, la altura alcanzada desde que se acabó la propulsión, le tenemos que adicionar 12.755,1 metros. Entonces ahora la altura total va a ser la altura de la proporción, altura total va a ser igual a la altura alcanzada mientras estuvo con propulsión, más la altura después de que se acabó la propulsión. Así que a ese tenemos que sumarle 2.500. Por ende me va a dar que alcanzó una altura total de 15.255,1 metros. Esa es la altura total por el misil. 15.255,1 metros. Y ahora vamos por la pregunta número C. Letra C dice, encuentra el tiempo total que el misil
está en el aire antes de regresar al suelo. Ya sabemos que anduvo 10 segundos y en esos 10 segundos él subió 2500 metros, ¿no es cierto? 2500 metros. Entonces de ahí, ¿cuánto tiempo estuvo en el aire antes de empezar a caer? Entonces aquí, ¿qué fórmula vamos a ocupar? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo, ¿ok? La velocidad final es 0. La velocidad inicial sabemos que son 500 metros partido por segundo. Así que esto lo voy a hacer por el otro lado del tiro. Sería menos 500 es igual a menos 9,8 t. ¿Ya? Y este 9,8 lo vamos a pasar dividiendo. Por ende, el tiempo va a ser igual a 500 dividido en 9,8. Y eso me va a dar 51,02 segundos. 51,02 segundos. O sea, el tiempo de subida van a ser los 51,02 segundos más los 10 segundos de propulsión. O sea, serían 61,02 segundos. Ya. Ahora, como los 10 primeros segundos hubo propulsión, no podemos pensar que el tiempo de subida va a ser igual que el de bajada, porque esos 50 metros partido por segundo al cuadrado es diferente a la fuerza de gravedad. Hubo una propulsión. Entonces ahora tenemos que calcular el tiempo de caída. Y nosotros sabemos que la altura es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo, ¿no es cierto? Al cuadrado. Y aquí velocidad inicial no vamos a colocar porque como viene cayendo, la velocidad inicial es 0. Entonces la altura sabemos que llegó hasta 15.255,1. Y eso va a ser igual a 9,8 dividido en 2 por t al cuadrado. ¿Ya? Este 9,8 dividido en 2 se está multiplicando, va a pasar dividiendo, por ende me va a quedar 15.255,1 dividido en 9,8 por 2, y a eso le tenemos que extraer la raíz, y me va a dar que el tiempo de bajada es igual a 55,8 segundos. ¿Ok? Si se fijan, en este caso va a diferir netamente por esa propulsión inicial que hubo. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Esto es 61,02, sumar los 55,8. Entonces el tiempo total va a ser igual a 61,02 más 55,8, y eso me va a dar un total de 116,82 segundos que permaneció en el aire este misil. Y vamos por la siguiente y última pregunta de esta guía. Ejercicio número 10 dice: salto de paracaidista. Un paracaidista salta de un avión a una altura de 3.000 metros y cae libremente bajo la influencia de la gravedad durante 20 segundos antes de abrir su paracaídas. Al abrir el paracaídas desacelera a una tasa constante de 5 metros partido por segundo al cuadrado hasta que alcanza una velocidad terminal de 5 metros partido por segundo que mantiene hasta aterrizar. Calcula la velocidad del paracaidista justo antes de abrir su paracaídas. Entonces, aquí ¿qué vamos a decir? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la gravedad por el tiempo. La velocidad inicial dijimos que es 0, ya salta un paracaidista, porque cuando salta no tiene ni una velocidad. Así que va a ser la velocidad, va a ser igual a 9,8 por el tiempo, que está 20 segundos cayendo, por 20. Por ende, la velocidad antes de abrir el paracaídas sería 9,8 por 20, 9,8 por 20, eso me va a dar 196 metros partido por segundo. 196 metros partido por segundo. 196 metros partido por segundo. Ya, ahora vamos por la letra B. Determina la distancia de caída durante la caída libre. Ya, ahora sabemos que la altura va a ser igual a la gravedad, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por ende, la altura va a ser igual a 1/2 de 9,8 por 20 al cuadrado, que son 20 segundos los que está cayendo en caída libre. Por ende, este va a ser 9,8 dividido en 2 por 20 al cuadrado. Y eso me indica que va a caer 1960 metros. 1960 metros de caída hasta justo antes de abrir el paracaídas. Este es un 9 por si acaso. Y ahora vamos por la letra C.
Letra C dice, encuentra el tiempo total para llegar al suelo después de abrir el paracaídas. Entonces nos están diciendo que llega a una velocidad de 5 metros partido por segundo. Entonces va a ser la velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial, más, tiene una desaceleración de 5 metros partido por segundo, así que sería menos la aceleración o la desaceleración por el tiempo, ¿ya? Entonces, la velocidad final es 5 metros partido por segundo, 5. Velocidad inicial dijimos que era 196, menos 5, que es la desaceleración por el tiempo. ¿Ya? Ahora este 196 va a pasar restando, por ende me va a quedar menos 191. El 5 lo va a pasar dividiendo, menos 5 es igual a t. Por ende, el tiempo en alcanzar la velocidad de esa aceleración que necesitamos sería 191 dividido en 5. Y eso me va a dar 38,2 segundos. 38,2 segundos. ¿Ya? O sea, el tiempo que requirió en llegar a esta velocidad es 38,2 segundos. ¿Ok? Si se fijan, este individuo ya había descendido 1960 metros y lo arrojaron de 3000 metros. O sea, ¿cuánta distancia aún le queda? Serían 3000 menos 1960, o sea, le quedan 1040 metros. 1040 metros. Y eso va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, 1040 es igual a la velocidad inicial, o sea, 196 por t, más 1/2 por la gravedad, o sea, 9,8 dividido en 2, que eso sería 4,9. 4,9 por t al cuadrado. ¿Ya? Ahora esto lo vamos a igualar a 0, por ende me va a quedar que 0 es igual a 4,9 t cuadrado más 196t menos 1040, ¿ya? Si yo desarrollo esta ecuación cuadrática usando el menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac partido por 2a, me va a arrojar que el tiempo que se va a demorar en recorrer esos 1040 metros es de 5,72 segundos. Y yo necesito para llegar a la velocidad terminal 38,2 segundos. Por ende, este individuo va a llegar al suelo antes de llegar a la velocidad terminal. Así que acaban de matar a paracaidista. Así que encuentra el tiempo total para llegar al suelo después de abrir el paracaídas. Necesito 38,2 segundos como mínimo. Y solamente tengo 5,72. Aquí hemos terminado la pregunta número 10. Me demoré un poquito en esta porque no podía creer que acaban de matar a un paracaidista, pero no importa, lo mataron en el papel. Espero que les vaya súper bien en su control. Estos días voy a seguir subiendo las otras guías que tengo de física para que puedan estudiar para los controles y la prueba que viene posteriormente. Y recuerden estarme mandando todo el material que tengan apenas les llegue a mis redes sociales que está aquí. Compartir con los cadetes que acaban de entrar este año, que están en álgebra, para también prestarles apoyo por ellos. Suscribirse al canal, comentar cualquier cosa, darle like, porque eso ayuda a que el canal pueda seguir compartiendo mis conocimientos con ustedes. Nos estamos viendo hasta otra ocasión aquí en Aprende con Héctor.